Bueno, bienvenidos a todos. Ahí se me escucha bien. Perfecto. Ya hay gente desde México. ¿Desde dónde están escuchándonos? Desde Ecuador, de Chile, de Buenos Aires, desde Colombia, Paraguay, Argentina, Panamá, wow, de toda Latinoamérica. Bueno, les contamos que este webinario también es especial porque yo estoy desde Montevideo, desde Uruguay. Después tenemos a Flor, que está en la oficina de Wingu en Buenos Aires, y está Mili haciendo la técnica desde Ciudad de México. Así que hay desde Mendoza, genial. Entonces estamos desde toda Latinoamérica. Qué bueno. Bueno, arrancamos entonces. Ya hay más de 60 personas escuchándonos. Buenísimo. Primero que nada, le queremos agradecer a Mercado Libre por hacer posible este ciclo de webinarios que nos estuvo acompañando desde el principio. Este es el último webinario hasta el año que viene, así que muy contentas de haber podido participar en todo este ciclo y haber podido transmitir un poco de lo que sabemos de Wingu y haber invitado también, tuvimos por suerte muchos invitados a lo largo de todas las capacitaciones que pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, para cerrar, tenemos una invitada especial, Flor Boero, Poppy, como es conocida en Wingu. Ella trabaja en el área de comunicación y campañas. Muchos de ustedes, y en realidad todos los que hoy están en este webinario, tuvieron... Probablemente, muy probablemente. Porque ella es la encargada de enviar todos los mails que ustedes reciben. Ahí nos dice María, qué pena que es el último, bueno, el último del año, pero... Vamos a volver. De volver. Así que bueno, el webinario de hoy se llama De Contacto a Donante, y queremos revalorizar de alguna manera la importancia del email marketing como una herramienta de comunicación que también es una aliada en la estrategia de recaudación de fondos. Entonces nos parece importante que para cerrar podamos contarles un poquito de la experiencia, sobre todo que tiene Flor utilizando esta herramienta, y cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para poder hacer campañas efectivas, para mejorar las campañas, si es que ustedes ya están haciendo, y para animarse a hacer campañas de recaudación de fondos, ¿por qué no?, incorporando esta herramienta. Así que bueno, los avisos parroquiales es, si ya participaron de estos webinarios, saben que a través de preguntas y respuestas, que está abajo en el margen inferior, pueden ir dejando todas sus preguntas a lo largo de la presentación. Hacia el final vamos a estar respondiendo todas sus dudas, y quizás, igualmente las vamos a ir leyendo, quizás alguna pregunta le vamos a hacer a Poppy mientras da la presentación, pero vamos a reservar el espacio para preguntas y respuestas hacia el final. A todos les vamos a estar enviando después la grabación de este webinario con una pequeña encuesta para poder seguir mejorando. Y bueno, le volvemos a agradecer a Mercado Libre por hacer posible este espacio, y te doy la palabra, Poppy, para que arranques. Bueno, gracias Gaby, un placer, como siempre. Por suerte tuve la oportunidad de participar en otro de estos webinarios, pero hablando de redes sociales, así que vuelvo para hablar de email marketing. Soy parte del equipo de Wingu hace varios años y me dedico justamente a todo el envío de newsletter y a la comunicación que sale desde los mails de Wingu. Así que probablemente hayan recibido mails o de Jimena, o de Juan Pablo, de Mariano, en algún momento, pero el equipo de comunicación es el que está atrás de esos correos en realidad. Así que vamos a hablar un poco de la magia del email marketing.
Nuestra agenda del día, ahí la tienen compartida. Vamos a hablar en principio de las bases de datos y la construcción de buenas bases de datos, que es el insumo principal de cualquier campaña de email marketing. Vamos a hablar de cómo pensamos los circuitos de envíos masivos, algunos conceptos para segmentar, para construir buenos mensajes, y Gaby nos va a estar contando la historia de una campaña que estuvimos realizando con Wingu. Y por último vamos a hablar de un día para dar, que ya es la semana que viene, y para ver qué ideas pueden sacar ustedes para ya empezar su campaña de email marketing en vistas al año que viene. Entonces, vamos a arrancar con un sondeo. Y acá, atenta Mili por las dudas, vamos a arrancar con un sondeo, y la primera pregunta, la primera pregunta es, y acá díganme si la ven. ¿La ven bien? ¿Se ve la pregunta? Bien, buenísimo. ¿Quiénes realizan envíos por alguna plataforma de email marketing? Todos responden muy velozmente. Había un 100% de sí, pero se está compensando un poco. Tenemos 50 respuestas de 60, así que estamos bien. Voy a dejar unos segundos más la pregunta para que todos respondan. Hoy somos muchos, a ver, 80%, ahí estamos. Entonces, el 66% realiza algún tipo de envío masivo, y el 38% nos dijo que no realiza. Vamos a estar hablando un poco de cómo se inicia en bases de datos, cómo se inicia en los envíos masivos, y para los que ya están realizando envíos masivos, cómo mejorarlos. O sea, todo lo que vayamos hablando también sirve para optimizar lo que ya vienen haciendo. Entonces, vamos a ir a la segunda pregunta, que es si segmentan su base de datos para realizar estos envíos. Y acá es la pregunta, la respuesta que más se ajuste a la realidad de su organización. A ver, hay una tendencia muy marcada de a veces está ganando por mucho. Entonces, tenemos que nunca segmentaron, más o menos el 20%, ahí les voy a compartir los resultados. El 63% dice que a veces, eso está bueno, significa que ya hay gente que está en plan de segmentar sus bases de datos, y siempre unas 9 organizaciones, 9 personas que segmentan su base de datos muy bien. Vamos a hablar un poco más de eso, y ojalá que puedan también compartir sus experiencias de segmentar y cuáles son los criterios que usan. Si lo pueden ir dejando ahí en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, y lo vamos leyendo. Entonces, vamos a arrancar la presentación, y acá le pido ayuda a las chicas para que me digan si está todo ok. ¿Se ve bien? ¿Vemos bien la presentación? ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, buenísimo. Entonces, vamos a arrancar con bases de datos. Nuestro insumo, nuestro principal insumo en la campaña, a la hora de hacer una campaña de email marketing. La pregunta del millón es, ¿qué es una base de datos? Sí, bien, vamos con algunos conceptos básicos. Una base de datos es un conjunto de datos con determinadas características. Los datos que conforman una base de datos pertenecen a un mismo contexto y se almacenan de una forma estructurada. Esto significa que corresponden
todos a lo mismo. Por ejemplo, si mi base de datos en este momento está en un Excel, puedo decir que en una pestaña del Excel están todos los datos de mis voluntarios. Son del mismo contexto. Y están almacenados de una forma estructurada. Eso significa que cada fila tiene la misma estructura. Primero tiene un número de registro, después la fecha de nacimiento, después el nombre, después el apellido, y cualquier otro dato, puede ser el mail, el teléfono celular, pero todo tiene la misma estructura. No es que hay celdas compartidas, no tenemos por ahí diferencias entre cómo se escribe un número de teléfono, unos con característica, otros sin característica y demás. Esto es lo que hace que una base de datos esté estructurada. ¿Por qué es tan importante? Porque las bases de datos nos permiten administrar la información. Y nos hace ahorrar tiempo, porque saber que está toda la base en el mismo lugar nos permite acceder a esa información, analizarla y tenerla siempre disponible en el menor tiempo posible. Tener una base de datos ordenada no es ninguna ciencia, solo requiere planificación, mantenimiento y monitoreo. Es decir, cada tanto hay que revisar si la gente que está en esa base de datos sigue queriendo estar ahí, si esos mails son válidos, limpiarla, mantenerla, actualizarla. Tenemos muchas capacitaciones en bases de datos, así que no me voy a detener en este punto. Hay material en nuestra página web, hay webinarios emitidos, así que los vamos a agregar después a las herramientas de este webinario, para los que quieren meterse mucho más de lleno en el mundo de las bases de datos. Pero entonces, sus organizaciones tienen una base de datos como para empezar con el email marketing, y acá vamos a hacer otra votación, y ahí les debería aparecer. Mi organización tiene base de datos. Pueden responder lo que más se acerque a la realidad de su organización. Si tienen un CRM, si tienen varios Excel o documentos donde están esos datos, si lo tienen todo en una plataforma de email marketing, o si simplemente lo tienen en un cuaderno, o no tienen bases de datos. Bien. Vienen ganando los Excel por mucho. Ganan los Excel, claramente. Bien, hay 12 organizaciones que tienen un CRM, eso es, ahora vamos a ver qué es, para los que no saben qué es. Están en uno o varios Excel, hay 28 que tienen Excel, que igual está bien, porque si lo tienen muy, muy, muy bien ordenado en Excel se puede usar. Si trabajan directamente en una plataforma de email marketing, también está bien. Si lo tienen en un cuaderno, la idea es que empiecen a escribirlo en un Excel, que lo empiecen a digitalizar. Y si no tienen bases de datos, vamos a ver cuál es la alternativa para esa organización. Entonces, volvemos a la presentación. Y, bien, de acuerdo a lo que hayan respondido, ya saben cuál es su camino. Si no tienen, pueden empezar a construirla. El equipo de CRM y bases de datos de Wingu creó una herramienta que se llama Mi Primera Base de Datos, que es totalmente gratuita y está disponible para su descarga en la sección de capacitaciones de nuestra página web. Es un Excel que permite cargar los datos y ordenarlos y realizar informes totalmente ordenados y muy similar a lo que sería un CRM que está del otro lado, ahora vamos a hablar de qué son. Pero para los que no tienen base de datos o los tienen anotados en un cuaderno, pueden comenzar por Mi Primera Base de Datos. Para los que tienen muchos Excel, lo ideal sería que puedan trasladar eso a la nube. Hay algunos ejemplos de CRMs, como Salesforce, CVCRM y Microsoft Dynamics. En Wingu trabajamos con Salesforce e implementamos Salesforce en organizaciones. Es una herramienta que está basada en la nube y que permite administrar grandes bases de datos, generar informes y tener toda la información disponible para su consulta. Salesforce brinda 10 licencias gratuitas para ONGs, así que si quieren más información pueden consultar nuestra página o nos pueden escribir después del webinario. ¿Por qué son importantes estas herramientas? Porque nos permiten tener
toda nuestra información agrupada y lista para usar en un solo lugar. Vamos directamente a lo que nos compete. Queremos agrupar y generar bases de datos de donantes. Y para eso tenemos que tener cierta planificación. Tenemos que tener en cuenta por lo menos estos 4 elementos. La finalidad de nuestra base de datos. ¿Para qué nos va a servir esa base de datos? ¿De qué forma vamos a recolectar los datos? ¿Cómo los vamos a estandarizar? ¿Y qué nivel de acceso necesitamos a esa base? Entonces, si nuestra finalidad última es conseguir donantes, y lo vamos a hacer a través de una campaña de email marketing, tenemos que tener en cuenta qué datos vamos a necesitar de esas personas. Desde ya vamos a aceptar el nombre, el apellido y probablemente el mail, porque estamos hablando de email marketing. Pero además podemos pedir otra serie de datos que nos van a permitir reconocer a esa persona o entender con quién estamos hablando. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? Puede ser a través de un formulario web, de herramientas directamente desde Donar Online, cuando ya es donante, ahí ya tenemos los datos directamente de la donación, o lo podemos hacer de forma totalmente analógica, en un evento, con una planilla, si por ejemplo vamos a un evento y tenemos un stand de la organización y la gente se acerca a nosotros, le contamos brevemente de qué se trata la organización y le decimos, si quieres recibir nuestras novedades, anótate en esta planilla. Después, con un poco de trabajo, lo vamos a cargar esa información en nuestra base de datos y ya va a estar disponible ese correo, ese contacto, para ser utilizado en nuestra campaña. Vamos a estandarizar, y esto es muy, muy, muy importante. ¿Qué información necesitamos? Y tiene que tener siempre el mismo criterio. ¿A qué vamos con el criterio? Que es imposible agrupar o filtrar una base de datos que, por ejemplo, tenemos de algunas personas la edad y de otros la fecha de nacimiento. Si tenemos nombre y apellido en una misma celda, en el caso de Excel, o si tenemos nombre y apellido por separado. Y en los niveles de acceso a esta base, si vamos a tenerlo en un Excel, si lo vamos a subir a Dropbox, si vamos a trabajar de forma colaborativa en Google Drive, obviamente que si tenemos un CRM, lo vamos a tener directamente en la nube. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de bases de datos con las que vamos a trabajar. Bases frías, que son contactos que estamos muy lejos de convertir en donantes, que son personas que hace muy poco conocen la organización, que por ahí nos vieron en un evento, se suscribieron a nuestro newsletter, hace muy poquito tiempo visitaron nuestra página web. Y nuestra base caliente, que son contactos con los que tenemos algún tipo de comunicación, hace 3 meses que reciben nuestro newsletter, por ejemplo, o participaron de un evento organizado por nosotros y se inscribieron, entonces sabemos que esa persona no solamente está en contacto con nosotros, sino que además se inscribió a uno de nuestros eventos, o realizó una compra, en el caso de que vendan algún tipo de producto o servicio. Y estas bases, obviamente, requieren un poco más de tener un poco más de información. Si hacemos un recorrido muy sencillo, una persona que se suscribió al newsletter, después asiste a un evento, entonces en la inscripción del evento le pedimos un poco más de datos. El DNI, su fecha de nacimiento, el DNI en el caso de Argentina es el Documento Nacional de Identidad, le pedimos dónde trabaja, a qué organización pertenece, si es profesional o estudiante, y tenemos más datos de esa misma persona. ¿Por qué es importante reconocer si tenemos una base fría o una base caliente? Hay una regla memotécnica que usamos acá adentro, que es que no se pide casamiento en la primera cita. Entonces, así como no vamos a pedirle a alguien que recién conoce la organización que done directamente, vamos a trasladar la base fría a una base tibia, luego vamos a intentar transformar esos contactos en la base caliente para luego pedirle la donación. Entonces, ahí ya les estaba empezando a hablar de, bueno, cómo es este circuito, cómo es el paso a paso de qué va a hacer este posible donante, este lead, este contacto, hasta convertirse en un donante. Entonces, primero, como siempre, nosotros, el primer paso de toda campaña, de toda estrategia, es planificar. Es qué va a pasar, cómo va a pasar y sobre todo, cuándo va a pasar.
El circuito de envíos permite una planificación bastante más exacta que incluso las redes sociales. Entonces tienen un control absoluto sobre lo que está pasando. El qué es, ¿qué le voy a comunicar a mis contactos? Y acá voy a empezar más adelante vamos a hablar de mensajes y de otros recursos creativos, pero es, ¿qué le voy a empezar comunicando? La misión de mi organización, voy a hablarle de los proyectos, voy a contarle de mis voluntarios, voy a contarle de mi impacto, voy a contarle de la historia de otros donantes. ¿Cómo sé que contarle? Depende de dónde nos conoció. Si yo sé que la persona, si yo estoy generando mi base de datos, y mi base de datos arrancó en un evento que tuvimos un stand y una planilla, nada más, y a la gente que me dejó, que dejó su mail, le llegué a contar brevemente de qué va la organización. El primer contacto con esa persona sería explicarle un poco más de la misión de mi organización. En un segundo mail podría hablar de los proyectos, y por último, de los beneficiarios finales y algún caso de éxito de alguno de nuestros beneficiarios o de alguno de nuestros proyectos. ¿Cómo? Ahí empiezan los recursos más creativos y más de armado de mensaje, que sería, vamos a enviar solamente texto, un texto escrito, un texto plano. Vamos a usar imágenes, vamos a usar video, vamos a usar GIF, vamos a usar testimonios, vamos a usar plantillas de HTML diseñadas. El cómo va a depender mucho de qué mensaje queramos transmitir y también de los recursos con los que cuente la organización. Si tenemos un diseñador que sabe muchísimo de HTML y que nos hace plantillas y que nos hace diseños personalizados, buenísimo. Hay muchas herramientas de email marketing que te permiten realizarlo vos, y hay algunas organizaciones que simplemente para probar arrancan con envíos de texto plano, como si lo hubiese escrito una persona. Más allá de que sea un envío masivo, tiene pinta más de un mail, o parece más un mail escrito y redactado de forma personalizada. Vamos con un par de ejemplos. Estos son de hace muy poco, así que si tenemos gente de México, alguno los debe haber recibido. El envío que ven a la izquierda salió ayer. Todos remiten al FITS México, que es un evento que vamos a estar realizando la semana que viene. Este, por ejemplo, es un envío de HTML que está configurado, que las imágenes están diseñadas, cada botón lleva un link particular. Mientras que el de la derecha, que también promociona el FITS México y que habla directamente Jimena, es mucho más personal. De hecho, si ven arriba dice hola first name, eso significa que se incluye el nombre de la persona automáticamente. Cuando les llega a ustedes el correo, no les llega hola first name, les llega hola Florencia, hola Gabriela, hola Milagros. Y la apariencia del envío es más un uno a uno, como si Jimena te estuviera escribiendo directamente un mail a vos. Entonces, son dos alternativas distintas para comunicar lo mismo, y como siempre es prueba y error y saber y ir conociendo a qué reacciona mejor nuestro público. Entonces, vamos al último ítem de la planificación, es cada cuánto tiempo, y veo que una de las preguntas es con qué regularidad se envían los correos, así que cada cuánto tiempo me comunico. Esto va a depender de cómo armes el circuito. Si vamos a hacer cada una semana, cada unos pocos días, depende mucho de si es una base fría, es una base tibia o una base caliente. A una base fría va a ser un poquito más esporádico porque todavía no nos conocen tanto. En cambio, cuando ya tenés una base caliente y sabés que esa persona está muy comprometida con la organización, querés escribirla a los pocos días para que efectúe una donación. Algo que afecta el calendario de envíos es si está pasando algo, algún evento. Por ejemplo, si hay un feriado en el país, o si es fin de semana largo, si hay algún evento muy importante, puede afectar el calendario y podemos tener que expandir o achicar el tiempo que pasa entre cada envío. Va a depender mucho en qué momento de la campaña esté también. Si, como les decía antes, si es una base fría, vamos a contactarlo por más o menos una vez por semana, mientras que si es una base caliente, puede ser cada
4 días o cada 5 días. Entonces, avanzamos. Para la automatización de estos envíos, hay algunas plataformas de email marketing como Perfit, MailUp, MailChimp y Vertical Response que permiten automatizar los envíos y realizar segmentaciones. Ahora vamos a meternos un poco en esa parte. Mientras que Salesforce, como CRM, como plataforma en sí misma, te permite realizar envíos masivos tiene un máximo de, Gaby, ayúdame, ¿cuántos contactos podemos usar en envíos masivos de Salesforce? ¿500? Me parece que 500, sí. Gracias, Gaby. Aprovecho para tomar un vaso de agua. Entonces, Salesforce nos permite hacer hasta 500 envíos masivos internos de la plataforma y ya después nos movemos a plataformas directamente de email marketing independientes. Entonces, algunas salvedades. MailChimp tiene un límite de cuántos contactos permite tener a nivel ONG, te permite a nivel gratuito. Vertical Response tiene 10.000 envíos mensuales de crédito para ONGs. Perfit también tiene beneficios para ONGs y MailUp muy recientemente y gracias a una alianza con Wingu también, así que vamos a estar compartiendo más información después para el final del webinario, y también nos pueden decir, también nos pueden consultar, obviamente. Y todas estas plataformas permiten crear HTMLs dentro de la plataforma y permiten también realizar envíos solamente de texto. Entonces, Tania nos pregunta si en Salesforce se pueden ver porcentajes de apertura. Asumo que es de Salesforce, de envíos masivos de Salesforce. La respuesta es no, pero podés saber cuántos lo abrieron si usaste algún link, si podés traquear algún tipo de link. Y si se puede hacer algún flujo, sí se pueden hacer flujos. Los chicos de CRM y base de datos de Wingu te pueden ayudar muchísimo más que yo en la parte técnica de eso, pero sí, en Wingu de hecho tenemos uno hecho, llevó un tiempo, pero se configura directamente con los administradores del sistema. Entonces, avanzamos. Bien, algo que nos copa muchísimo, nos gusta mucho, y somos fan internamente, voy a decir con Gaby sobre todo, de hacer test A/B. Los test A/B en envíos masivos significa que probamos una variable y se lo mandamos a una parte de nuestra base de datos. Hay muchas formas de hacer test A/B, vamos a explicarlo de forma casera. Si mi base de contactos es de 100 personas, voy a tomar un porcentaje de esa base de datos, vamos a decir un 20%, y voy a testear con ese 20% algún factor del envío. Por ejemplo, el asunto. Lo más fácil de testear siempre es el asunto. A un porcentaje, por ejemplo, al 10%, de ese porcentaje del 20%, voy a tomar el 10 y le voy a mandar el asunto A, y al otro 10% le voy a mandar el asunto B. Entonces voy a ver cómo repercute eso en la apertura del mail. Pasadas 24 horas del envío, se envía el envío ganador y con el asunto ganador, es decir, el que tuvo más apertura, al 80% de la base restante. Se pueden hacer test A/B de apertura en base al asunto, se pueden hacer test A/B, por ejemplo, de colores, de mandar, lo más importante es que sea una sola variable de todo el mail. Podemos mandar con el mismo asunto, pero cuando lo abrís hay un botón rojo y otro con un botón azul. Variación de tipografía, variación de alguna de las fotos, variación de alguna imagen, y eso nos permite ir testeando a qué responde mejor nuestro público. Es muy importante hacer test A/B por lo menos 1 o 2 veces al año, sobre todo si va creciendo su base de datos, porque el público se va renovando y necesitan también saber a qué responde mejor la base de datos para poder hacer envíos más acordes. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, armamos nuestro circuito de envíos. Este es un ejemplo
de un circuito que de hecho estamos usando, es la primera parte de un circuito que está sucediendo en este momento, que es para el FITS México, para las inscripciones al FITS México. Entonces, primero tenemos el Save the Date, en su abreviatura STD, que salió a toda la base de datos de organizaciones mexicanas, y entonces ahí se divide en dos, las personas que abrieron y las personas que no abrieron. Las personas que abrieron a la semana recibieron un segundo mail, que es el verde siguiente. Las personas que abrieron, algunas cliquearon y que se inscribieron, y otras que no cliquearon o que no hicieron clic en ninguno de los links que tenía el envío, se les hacía un segundo envío, con un asunto mucho más personal y un envío de texto. Mientras que los que no abrieron el primer correo, se les mandó el mismo correo, pero con otro asunto. Y después pueden ir viendo que, bueno, dentro del abierto y el no abierto, de cada uno de esos correos, el flujo es muchísimo más largo y no queremos spoilear nada para los que vienen al FITS México y para los que no abrieron ninguno de los correos de Wingu todavía, pero esta es la primera parte. Hice mucho zoom en esta parte y quería mostrarles esto para que entiendan que se va abriendo y se va abriendo el paraguas cada vez más entre los que abren, los que no abren y los que interactúan o no interactúan con el correo. ¿Por qué es importante? Para la segmentación es clave, y ahora es el siguiente punto, y después porque entendemos los embudos de conversión, que son tan importantes para nuestras campañas de desarrollo de fondos, que necesitamos llegar a la persona más de una vez y de distintas formas para finalmente llegar a una conversión positiva. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de embudos de conversión? Hablamos de que nosotros llegamos primero a una base muy grande de visitantes o de personas que se acercan a la organización, y a esas personas hay que atraerlas. Después las enganchamos y por último las podemos llegar a convertir en donantes. Esto en un circuito de envíos sería la persona que fidelicé en el primer correo, le envió un segundo. El segundo, por ejemplo, contenía un video, entonces se ve que la persona miró ese video, o se descargó algún material, o ingresó en mi página web y leyó más en una nota de blog. Después identifico estas personas que ya hace 2 o 3 envíos que hicieron clic y que vienen interactuando con nuestros correos y que responden a nuestros incentivos, y por último le pedimos que donen. Entonces, para que se den una idea de lo duro que puede ser una campaña en email marketing, y que es duro porque funciona así, y que está bueno repetir y reenviar muchas veces los correos, es de una base, no importa la base en la que envíen, hay una tasa de apertura de ese correo del 10%. Es decir, que si ustedes arrancan con una base de datos de 1000 personas, de entrada 900 personas no lo van a leer. Y esto es una tasa de mercado. Hay algunas organizaciones que tienen un 12, 15%, 20%. ¿Cómo podemos hacer para que abran más? Tener asuntos más atractivos, tener correos más atractivos. Si la persona sabe que nuestros correos son atractivos, lo va a abrir. De ese 15% que podría estar como en la parte más alta del embudo, solamente el 10% de los que abren pueden llegar a hacer clic dentro del correo, y en el caso de Wingu, un 10%, por ejemplo, se inscriben a un webinario o a un taller. Entonces, nuestros envíos son sucesivos, y se recalca mucho esto de probamos con un envío masivo con cierto asunto, buscamos otro asunto, enviamos un envío de texto en lugar de un HTML, y vamos buscando de qué forma, uno, abren nuestros correos, y dos, se enganchan con la actividad y podemos finalmente lograr una conversión. Es exactamente lo mismo a nivel donación. Si un donante empieza a conocer nuestra causa, empezamos a generar contenido atractivo para él, empezamos a interesarlo en nuestra campaña, le pedimos que vote, le pedimos que se acerque, que participe de alguna actividad, que lo difunda entre sus amigos.
En email marketing se puede ser completamente creativo y hay que aprovechar todas las posibilidades que esto nos brinda como organizaciones, porque podemos hacerlo de forma completamente creativa, cómo enganchamos a nuestros posibles donantes con nuestra organización, con nuestra causa, y para, en última instancia, pedir la donación. Entonces, vamos a hablar de segmentación. ¿Con qué criterios se segmentan las bases de datos? Hablamos con todos los que nos permitan hacer nuestra base de datos. Entonces, ¿se segmenta del todo o no se segmenta nada? Se segmenta lo que es necesario segmentar. ¿Con esto a qué me refiero? Si yo realicé un evento en una ciudad determinada, de nuevo el ejemplo, hubo gente que se interesó en mi organización y se anotó en una planilla, yo puedo segmentar por el origen del candidato. Cuando lo cargo en mi base de datos, voy a decir cómo nos conoció. Por ejemplo, un ítem puede ser el nombre, apellido, mail y cómo nos conoció. ¿Cómo nos conoció? Es en el evento del 1 de noviembre. Entonces, a todas las personas que participaron en ese evento, las puedo segmentar y puedo hacerles un envío particularmente a ellos. Hacerle una propuesta de valor ligada a lo que pasó en ese evento. Mientras que, si estamos hablando de envíos masivos, más allá de un evento, podemos segmentar si tenemos el dato de en qué país está, o en qué ciudad está esa persona. Esto nos sirve mucho a nosotros para hablar, ya que tenemos muchas organizaciones de Latinoamérica en nuestra base de datos, nos sirve segmentar por país, porque hay muchos modismos, muchas formas de hablar, muchos tecnicismos, incluso en lo que respecta a la recaudación de fondos, que se dice procuración de fondos en México, o fundraising, va variando el término, nos sirve mucho segmentar de acuerdo al país, sobre todo para poder hablar el mismo idioma, aunque sea español, que el receptor de nuestro correo. Es muy importante empatizar mucho con el público. La fecha de nacimiento también puede ser importante, puede ser incluso un saludo de cumpleaños, que nos permite también agradecerle por en el caso de un donante, puede ser como agradecerle por su donación, felicitarlo por su cumpleaños y pedirle a un amigo, que recomiende a un amigo que done. Y profesión o ámbito de estudio, para algunas organizaciones es muy importante saber a qué ámbito profesional pertenece la persona, para poder hablarle. No es lo mismo hablarle a un médico que a un abogado, y menos a un estudiante. Entonces, eso es bastante importante para segmentar, pero toda esta información sí o sí tiene que estar en la base de datos. Si en la base de datos no está completa esta información, no se puede segmentar. Otro criterio para segmentar es el comportamiento. Como les decía antes, en el circuito de envíos podemos detectar si alguien abrió o no abrió nuestros correos, si hizo clic o no, si se inscribió en alguna actividad, si se descargó un material, si hizo alguna compra en nuestra página web, o de qué forma se viene comportando esta persona. Esto lo pueden hacer en las herramientas de email marketing, tanto en MailChimp como Vertical Response, como Perfit y como MailUp, que son las que les nombré antes. Les permiten hacer un análisis de sus listas de contactos y su comportamiento en base a campañas enviadas anteriores. Cada una tiene a nivel técnico una diferencia, pero se pueden hacer tranquilamente. Entonces, para la construcción de mensajes, algunas técnicas creativas, puede ser el storytelling. Dentro de este ciclo de webinarios 2017 tuvimos 2 grandes webinarios sobre storytelling, uno sobre narrativas digitales y otro sobre la construcción de mensajes, que les recomiendo muchísimo que vean porque estuvieron realmente muy, 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 muy buenos. Alguno de los recursos para storytelling es la construcción de una persona. O un personaje, o es un recurso creativo, que ahora Gaby en el próximo tema les va a contar más de esto, les va a contar directamente un ejemplo. La personalización de los correos es que diga hola y el nombre de la persona, que eso se hace automáticamente, no tienen que enviar uno por uno. Crear asuntos atractivos, empezar a incluir emojis, o buscar de qué es un asunto atractivo para su base de datos. Muy recomendable no usar signos de exclamación, porque eso hace que las plataformas de mail lo detecten como spam. Hagan preguntas si están permitidas,
y busquen qué les atrae a sus contactos. Llamados a la acción claros es que sean muy claros los botones, que estén en negrita o en azul, que sea muy claro qué tiene que hacer la persona cuando termina de leer su mail, y llamados a la acción que lleven afuera del correo. Esto significa que la persona recibe el correo, lo recibe en su celular o en su computadora, y comprometerla a hacer algo más, comprometerla a ir a una nota en el blog, comprometerla a ver un video, y poder contarle más que solamente un mail. Esto, además de fidelizar y de dar más información a la persona, a vos, como comunicador, te demuestra que la persona está realmente comprometida y que quiere seguir investigando y quiere saber más de lo que a vos te importa. Entonces, le paso el micrófono a Gaby para que les cuente de esta campaña. Buenísimo, muchas gracias, Poppy. Bueno, en realidad queríamos ejemplificar de alguna manera en una campaña que realizamos a modo de ejemplo. Está bueno distinguir esto de que es una campaña, ¿no? Que fue en un determinado tiempo, en un periodo, de hecho duró 4 semanas, se hicieron 4 envíos. A ver si... ahí está. Se realizaron 4 envíos y se utilizó este recurso de storytelling que les contaba Poppy antes, relatando la historia de una voluntaria. La organización se llama Aiken, es una fundación cuya misión es brindar acompañamiento y contención psicológica y terapéutica a niños y jóvenes que perdieron a sus padres, cuyos padres fallecieron, o sus hermanos o familiares cercanos, y poder abordar esta problemática desde la perspectiva, ¿no?, de un niño. Entonces, lo que hicimos fue generar una historia a partir de la experiencia de una voluntaria de esta organización. Entonces lo que se hizo, como les contaba antes, la campaña duró 1 mes en total, 4 semanas de duración, un envío por semana, se tomó una base total de unos 5.000 y pico de contactos, entre base fría y caliente. La base fría para ellos, para la organización, eran contactos de médicos, de profesionales, o que les habían enviado, que les mandaban periódicamente alguna información, pero no estaban muy vinculados con la organización. Y la base caliente era de personas que se habían contactado, que habían sido exvoluntarios, que habían asistido a alguna capacitación, que habían tenido ya conocimiento de la misión de la organización o habían tenido alguna experiencia. Y lo importante a destacar es que casi el 90% de la base era fría. Entonces había que hacer como un trabajo, sabíamos que la meta si bien el objetivo era convertir a donantes a alguna de estas personas, había que hacer como un trabajo previo importante de acercamiento de la organización hacia estas personas. Se realizó un test AB siempre de todos los envíos, de todos los asuntos de los envíos. Se segmentaron las listas en función de las acciones que iban haciendo las personas. Hubo 2 llamados a la acción a un formulario de donación en los últimos mails, en los últimos 2 envíos, y bueno, fueron 4 semanas de duración. Recalco esto porque en realidad cuando uno genera una estrategia de recaudación de fondos o de desarrollo de fondos, está bueno pensarlo en el largo plazo, ¿no? Esto fue una campaña en particular donde se desarrolló una historia que tenía un principio y un fin, pero esto no quiere decir que es esto y nada más. Es como esto es una acción inmersa en diferentes otras acciones. Lo bueno de esto, igual no me quiero adelantar, Poppy, vos podés pasar la... Ahí está, perfecto. Bueno, este es el camino de las aperturas o el flujo del envío que planificamos previamente. Parece así como monstruoso, pero en realidad está basado en
cuáles eran las acciones y cómo se iban dividiendo esos envíos, ¿no? El primer envío, el criterio era, ¿abrió o no abrió? Después se hacía un segundo envío, a ver, primero se hacía un envío, había dos posibilidades, que la persona abra o que la persona no abra. Si la persona abría ese envío, había dos posibilidades también, que haga clic en un llamado a la acción, que en el primer envío, por ejemplo, era ir a una nota, o no hizo clic. Eso estaba bueno determinarlo. Ahí había una pregunta de cómo hago para saber si una persona hizo clic en un link. La plataforma de envío masivo siempre te va a decir qué acciones se hicieron dentro del mail, y hay una parte que dice cuántas personas hicieron clic sobre los enlaces que vos marcaste dentro de los envíos. Así que eso ya te lo dice la plataforma. Depende, de hecho, de cada plataforma de email marketing. Algunas te dejan hasta segmentar por, hablo por vertical response en este caso, que es decir, como las personas que hicieron clic en este link de tal a tal fecha, hasta ese nivel de detalle. Y vos podés generar ese segmento de personas. En MailChimp también lo permite. Sí, eso va a depender realmente de cada plataforma, por eso es importante, antes de decidirse por alguna, poder ver cuáles son las acciones que ustedes quieren hacer y ver si las plataformas los permiten. Hay más o menos complejas, hay algunas que dejan hacer flujos automatizados, otras no, y uno lo tiene que hacer de manera manual, pero esas son todas cuestiones que uno tiene que evaluar previamente, o puede utilizar varias plataformas a la vez, y hacer determinadas campañas en diferentes plataformas según la complejidad. Por eso no nos queremos meter de lleno en cada una de las plataformas, porque en realidad es todo un mundo. Pero igualmente, si tienen dudas, nos pueden consultar particularmente sobre algunas. Bueno, más que nada era el flujo. Lo que queríamos saber era quién abría, quién no abría, si no abría, si hacía un segundo intento reenviándole en un tiempo prudencial a la otra semana el mismo mail con otro asunto, a ver si lo abría. Entonces se insistía de alguna manera. Si bien había 4 envíos, la campaña estaba planificada para un mes, pero se iba extendiendo en función de si no se hacía la apertura, se volvía a reenviar ese mail con otro asunto para ver si abría, así que en total fueron como 2 meses y un poquito más. Bueno, así se iba segmentando en función de apertura. Si la gente abría ese mail, se le hacía un segundo envío, más o menos con lo mismo, continuando la historia. Cada uno de los 4 envíos era la historia repartida en 4 partes, por así decir. Si querés, adelantá una más. Ahí está. Perfecto. Esto es los envíos que se hicieron, los asuntos que se hicieron, ¿no? Se hicieron el test AB, el primer asunto del primer envío fue hola, soy Caro, y el segundo asunto fue así superé la muerte de mi mamá. En este primer envío, ¿cuál de ustedes creen que tuvo mayor tasa de apertura? ¿El primer asunto o el segundo? Ahí, si alguno me quiere contestar en el chat, ¿cuál mail, cuál asunto hubiesen abierto ustedes? El segundo, Tania dice el primero, el segundo, medio como que va ganando. Ahí está, el segundo me suena a fraude, el segundo aunque asusta. Perfecto. Todos dicen el segundo, más o menos. La mayoría, segundo por curiosa, ahí va. Bueno. Ahí sí podés pasar, uno más. Ahí está. Estas fueron las tasas de apertura reales que obtuvimos de la campaña, ¿no? El primero tuvo mayor tasa de apertura, mucho más sencillo, pero estuvo bueno probar esto porque en realidad en el equipo había como apuestas, ¿no? A ver como cuál era el asunto que más pegaba. Lo que permiten los test AB justamente es dividir primero la base en un porcentaje,
hacen esta prueba y luego se le envía a todo el resto de la base el asunto que mejor funcionó. Entonces es de alguna manera tratar de tener esta experiencia previa de aumentar mi tasa de apertura. Qué buena, el segundo. Bueno, ¿vieron? Sí, la verdad que nos sorprendió. Los asuntos más sencillos, que era hola, soy Caro de nuevo, los asuntos seguían como cierta historia, ¿no? Los asuntos 2 quizás iban como más dramáticos, por así decir, y el segundo era como mucho más sencillo. Ahí está. Esto es una muestra de cómo se enviaron los mails, ¿no? Este es el primer mail que se envió. Después contaba la historia de Caro. Caro es una voluntaria de Fundación Aiken que cuando era chica, a los 8 años de edad más o menos, la mamá falleció y contó la experiencia de cómo ella desde los ojos de chica vivió el duelo de su mamá. Y cómo después de grande conoció a la Fundación Aiken y pudo de alguna manera revalorizar su duelo pudiendo ayudar a los chicos. Y este doble efecto que tiene el storytelling, ¿no? De poder de alguna manera empatizar con una persona que está encarnando la misión de la organización, no está hablando a la institución, sino que está hablando una persona, y de alguna manera contar cuáles las acciones y los programas que tiene la organización desde una perspectiva mucho más amigable. Acá nos dicen, importante para mí es escuchar qué hablas de equipo, cuántas personas deberían participar para la creación de estas campañas. Y la verdad que en realidad siempre va a ser como una la que haga operativamente, pero el primer filtro va a ser el equipo, ¿no? Las personas que te rodean, a veces uno está inmerso en su tarea y ya está como un poco viciado, entonces preguntarle a mi alrededor, a mis compañeros, que quizás no son del área de comunicación, son de otras áreas, pero son los mejores testeadores al principio. Incluso, no sé, para esta campaña yo le enviaba mails a mis familiares o a mis amigos de, che, ¿qué les parece esto? ¿Cómo lo recibirían? Y fui haciendo como testeos artesanales, digamos, y mandárselo a conocidos, a un grupo pequeño de conocidos. Así que no tengan miedo de hacer estos testeos. Y bueno, sí, cuenten con el apoyo del equipo. Acá, para esta campaña en especial, se usó una plataforma de marketing automation. No sé si algunos están familiarizados con este tipo de plataformas. Es una plataforma de email marketing un poco más compleja, por así decir. Es como que junta esta acción de los CRMs, de la plataforma con CRM, con el envío masivo. Por ejemplo, Salesforce se puede utilizar como una plataforma de marketing automation. El diferencial que tiene con las plataformas tradicionales de envío masivo es que me permite automatizar este flujo que nosotros dibujamos en función de algunos criterios. Es un poco más complejo, hay varios instructivos de qué es marketing automation. Si les interesa podemos poner un pequeño videito al final de la presentación para familiarizarse con esto. De hecho, MailChimp está teniendo automatizaciones y se refiere a esto, a poder generar flujos automáticos, básicamente. Estas fueron las tasas de apertura y los clics de esta campaña en particular. Realmente tuvimos buenas tasas de apertura en los primeros asuntos. Bueno, hemos tenido tasas de apertura como del 58%. A ver, visto así, hay que hacer como un análisis, ¿no? Porque como les contaba Poppy, esto es un flujo de conversión, entonces no a todas las personas de la lista le va a llegar, y esto va a ir como decreciendo. Entonces, estas tasas corresponden a valores absolutos diferentes. Pero vamos directamente a los resultados. Ahí quiero pasar. Perfecto.
de esta lista de 5.000 personas, no todos lo abrieron, 802 personas abrieron todos los mails. Y eso es muy importante, porque realmente fue una campaña de 4 envíos, un envío por semana, contando una historia, siguiendo la historia. La verdad teníamos como varias dudas a ver si la gente lo iba a seguir o no, pero realmente las tasas de apertura de todos los mails fue realmente buena. Se recibieron unas 50 respuestas durante la campaña, esto quiere decir personas que respondieron al mail de Carolina. Es importante destacar que nosotros lo enviamos desde una casilla que era carolina@fundacionaiken, estaba personalizado, cuando abrías decía hola, y hay una opción para poner, es como un tag que se agrega al cuerpo del mail, para que tome de la base de datos el nombre y lo pegue en el mail cuando se hace el envío. Para eso, su base de datos tiene que tener una columna con el nombre. Eso es importante, porque si no lo tiene, va a salir como un signito raro, name, no sé si a alguno le habrá pasado, eso es porque en la base de datos no está el nombre colocado. Entonces, asegúrense de que eso no pase para no quedar mal. Las tasas de apertura superaron las medias del mercado, 20 personas ingresaron al formulario de donación, porque todo esto se puede traquear, y se produjo una conversión. O sea, hubo una donación de una base fría porque la mayoría de las personas que abrieron todos los mails eran de las bases frías, a una conversión. Realmente hay que seguir trabajando, ¿no? Ya al haber tenido 50 respuestas fue un montón. Si esto se enmarca dentro de una estrategia, estos contactos se tienen que seguir trabajando para aumentar esta base de conversión. Pero es importante destacar que solamente hubo un contacto vía mail, solamente no hubo otra cosa que esa. Pero ya las 50 respuestas fue alentador para activar esa base que era fría, que en realidad no se interactuaba con esas personas. Gaby, es importante aclarar acá que las 50 respuestas son personas que recibieron el correo de Caro y se tomaron el tiempo de responder el mail. Total. Que no es algo que es tan normal. Cuando envías un newsletter, cuando haces un envío masivo, el recibir una respuesta no es de lo más normal, y recibir 50 durante toda la campaña es un montón. Es gente que claramente se dio cuenta y se comprometió, le gustó lo que estaba recibiendo. Había muchas respuestas que eran de contar la historia, de gente que se sintió tocada y que respondía con su historia personal. Sí, realmente las respuestas eran muy, muy lindas. A ver si pasamos. ¿Podés pasar vos, Poppy? Sí. Creo que no pusimos las respuestas en este. No pusimos las respuestas. Sí, realmente eran gente contando su historia. Estuvo buenísima la experiencia, porque en realidad fue más que nada una prueba piloto para poder experimentar los test AB, la plataforma de email marketing, de marketing automation, la segmentación. Fue como un trabajo intenso en un tiempo reducido, pero ya les digo, la activación de esta base fue súper importante, esto incluido dentro de una estrategia más grande en donde durante todo el año se hagan otro tipo de contactos, invitando a eventos, enviando novedades, etcétera, etcétera. Realmente puede aumentar las tasas de conversión mucho más. Bien. Voy a ir muy rápido con la última parte, porque ya estamos en hora, pero arrancamos un par de minutos tarde, así que me aprovecho de la confianza para terminar invitándolos. Para los que no saben, el martes que viene es un día para dar. Les doy una introducción a la campaña. Es el día que el mundo se une para dar, más conocida como Giving Tuesday. Es una campaña internacional que ya surgió hace un par de años. Es un movimiento global que incentiva y busca multiplicar las buenas acciones.
no solamente se impulsa el dar como donación, también se impulsan campañas de voluntariado y de donar el tiempo o incluso materiales, donaciones materiales para distintas organizaciones. Hay organizaciones que se vienen preparando hace muchos meses para un día para dar. Acá dejé específicamente un día para dar México, estaba un día para dar Argentina, hay sedes en algunas organizaciones, llevan adelante la iniciativa en cada uno de los países de Latinoamérica, pueden buscar el de su país, simplemente googleando un día para dar y el nombre del país. ¿Por qué traigo esto? Porque es la semana que viene, falta solo una semana, y pueden impulsar acciones desde construcción de la base de datos y aprovechar este día como excusa para empezar su campaña de recaudación de fondos. Hay muchas organizaciones que arman una estrategia en función de este día. Por parte de Donar Online, sabemos que noviembre y diciembre son los meses en que más donaciones, y las donaciones por mayor cantidad de plata que se reciben durante el año, están concentradas en noviembre y diciembre, así que usen esta información que les estoy dando para organizar una pequeña campaña, por lo menos de fin de año. Si no llegan a organizar una campaña de difusión para la semana que viene, pueden enfocarse en conseguir datos y en construir una base de datos para poder comenzar con este tipo de campañas de email marketing y de empezar a fidelizar a las personas para convertirlas en donantes. Algunas de las... en el caso de Argentina, la página es undiaparadar.org.ar. Todas las páginas de Un Día para Dar tienen materiales de difusión que se pueden descargar y que pueden utilizar en sus redes sociales. El hashtag en Argentina es Un Día para Dar AR. Y mucha más información y formas creativas de subirse a la campaña lo encuentran directamente en la web. Y obviamente a nuestros amigos de México, invitarlos el 28 de noviembre, que es un día para dar, den su tiempo y vengan a capacitarse al FITS México, que se hace en Ciudad de México, en la sede de Indesol, en Coyoacán. Están más que invitados, está Mili desde México esperándolos, Mili es que está en la oficina de México en este momento, los va a estar esperando y recibiendo el martes que viene, a partir de las 8:30 de la mañana, si no me equivoco. Todo el evento arranca a las 9, la inscripción es totalmente gratuita, y pueden ver más información en fits.ong. Buenísimo, Poppy. ¿Te parece cerrar este último webinario respondiendo Sí. algunas de las preguntas que nos fueron dejando? Sí, cómo no. Cerramos. Bien. A ver, voy a leer. Ejemplo, Voy te a hago leer una consulta de Pregúntame, Gaby. un anónimo. De un anónimo. Uy. A un contacto que deja sus datos en una campaña de Facebook, porque firma por una causa, ¿lo considerás base fría? Sí. Porque está firmando por una causa, no está firmando para la organización. Entonces, es un primer acercamiento. Si es el primer contacto que tiene con vos, es base fría. Es base fría hasta que te deje más información o que tenga más interacción con tu causa. Si ya firmó 3 peticiones y ya empieza a ser base tibia. Perfecto. Diego pregunta, ¿cuántas veces puedo aplicar este ciclo embudo a las personas de mi base de datos? Todas las veces que quieras. La creatividad es el límite porque lo que no va a ser repetitivo el ciclo va a ser los mensajes. Entonces, si tomamos el caso de Fundación Aiken, los primeros envíos fueron la historia de Caro como voluntaria. Mientras que el siguiente puede ser un mensaje mucho más institucional de algún proyecto, de cómo se desarrolla un proyecto, otro puede ser más en todos los lugares donde está la organización. Historias en una organización hay un montón y se pueden crear un montón de mensajes súper creativos. Facundo pregunta, ¿qué determinás qué datos son fríos en tu base? ¿Cómo determinamos los datos fríos? Y generalmente es porque tenés pocos datos de la persona. Si la persona te deja muchos datos es porque está muy interesada. Entonces, en general, tener solamente el nombre, apellido, email es parte de una base fría. Cuando empezás a tener más información o sabés que está más comprometido con tu causa, ya entra en la base caliente.
¿Tienes más consultas, Gaby? Sí, para cerrar con algunas de Mavi, ¿cómo identificás quién cliqueó el link que añadimos a nuestro mail? Esto como ya lo respondimos, la plataforma misma ya te lo va a decir. Y Facundo pregunta... Pará, voy a hacer una aclaración. Si la plataforma no te lo permite o no estás muy seguro de cómo se hace, siempre la opción es bit.ly, eso te permite traquear los links, o el URL shortener o el URL builder de Google también sirve para traquear. Si estás muy confuso de cómo lo hace tu plataforma de email marketing, esa es la forma más casera todavía. Genial, Poppy. Sí, total. Utilizar plataformas que te permiten traquear los links. Y Facundo, cerramos con la consulta de Facundo, es si sirve hacer un test AB con una base de 100 personas. La respuesta es, siempre sirve el test AB. Si tu base hoy es de 100, fíjate qué les interesa a esas 100. Porque si tu base es tan chica, lo mínimo que te mereces es un 100% de apertura. Porque si no significa que te están, si nos basamos en que la mayoría de los mails lo abre solamente el 10% y te van a leer 10 personas nada más, no, hacete esta vez. Siempre hacelo. Perfecto, sí, siempre está bueno testear las ideas. Sí. Por último, todas estas plataformas que están dentro de la presentación son gratuitas o tienen una versión gratuita. La idea es que ustedes puedan revisarlas, a ver cuál les interesa. Tenemos convenio con varias de ellas, así que si están interesados en incorporar algunas, escríbanos y nosotros les vamos a decir de qué manera se puede obtener ese beneficio. Ahí había como algunas consultas de cómo obtener estas plataformas. Sí. Nuestros mails están en la presentación, así que nos pueden escribir. Y por cualquier red de Wingu también nos pueden escribir, estamos a disposición. Perfecto. Le queremos volver a agradecer a Mercado Libre por haber auspiciado este espacio, este ciclo, que ya tuvo 6 webinarios. Este es el sexto. Este es el sexto y el último, así que a todos los que participaron les agradecemos un montón. Vamos a estar enviándoles una encuesta con la grabación de este webinario y el PPT para que puedan revisarlo. Sí, Juan, es el último. Es el último de este año, así que, bueno, un placer haber compartido este ciclo, un placer haber podido llegar a todos los países de Latinoamérica. Realmente para nosotros es un logro y valoramos mucho de poder esparcir esto por toda Latinoamérica y nos esforzamos de que haya diferentes voces. Así que cualquier duda que tengan, nos escriben. Poppy, mil gracias por compartir tus experiencias. Así que, bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Así que, hasta luego. Espero. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y nos vemos el año que viene. Por supuesto. Y en México, el martes que viene es el FITS. Así que ahí todos los mexicanos o los que anden por México, cerca de la Ciudad de México, los esperamos al FITS. Inscríbanse y ahí nos veremos. Hasta el año que viene, feliz año y ¡Feliz año! De fondo, ojalá que consigan muchos donantes más. Aprovechenlo.